You're listening to Student News Live on iHeartRadio. This year, for World College Radio Day, the theme was the soundtrack of democracy. And we present this year's World College Radio Day Marathon in support of Student News Live just before the US presidential election on November 5th. La democracia es el destino de la humanidad. La libertad, su brazo indestructible. Benito Juárez. Sin libertad, la democracia es despotismo. Sin democracia, la libertad es una quimera. Octavio Paz. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Abraham Lincoln. La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos. Es una condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. Rigoberta Menchú. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Emiliano Zapata. Este es el programa especial de Frecuencia SEM para el Maratón Global de 24 horas continuas, donde las radios universitarias de todo el mundo nos unimos como defensoras de la democracia. Gracias. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan alrededor del mundo? Les mandamos un fuerte saludo. Nosotros somos Frecuencia SEM, la estación de radio del Tecnológico de Monterrey. Les acompaña Sara Terrones en locución, acompañada de Alexa Gutiérrez, Jaime Villa y Osvaldo Bañuelos. En la operación de este programa estará Mariana Arredondo y es producido por Pedro Mora, bajo la dirección de Gabriel Menchero. A lo largo de 58 minutos estaremos analizando y también reflexionando sobre la importancia de la democracia bajo la perspectiva mexicana a la luz de las próximas elecciones en los Estados Unidos de América. Y bueno, en este primer bloque abordaremos algunas de las razones más importantes que nos llevan hoy en día a hablar sobre la democracia. Como bien sabemos, la democracia existen alrededor de ella múltiples significados y dimensiones, como el ideal, una forma de vida, un régimen o sistema político y también un conjunto de valores. También ha sido definida en muchas ocasiones como una práctica o actividad colectiva que regula los conflictos entre los miembros de una comunidad y hace que las decisiones que resulten de la misma sean obligatorias para sus integrantes. Pero también nosotros aquí en Mesa, ¿qué significa para nosotros lo que es la democracia, viéndolo ya desde una perspectiva como estudiantes? Creo que la democracia es el sistema, o sea, como estudiante, donde las personas están participando activamente en las decisiones. No solamente el ir a votar por un candidato X o Y, sino que realmente estén involucrados en las tomas de decisiones de los gobiernos, ¿no? Y que pues están informando y pues de esa manera es que deciden por sus candidatos o por qué opciones o qué alternativas van a escoger, ¿no? Justo, es un tema como muy interesante que el que mencionas esta parte del voto, ¿no? O sea, se cree que la democracia solamente es ir a votar, ¿no? Por quienes te representan, que al final solamente es un factor o un elemento de la democracia. Y también considero que es como una palabra que todos conocemos, que todos hemos escuchado, pero es algo que exigimos, pero no buscamos. Lo cual es como igual pues muy, muy interesante y como complejo el definir la democracia, pero me quedaré con esta parte de la toma de decisiones que mencionas, Oswald, o sea, esta parte de la toma de decisiones que finalmente es buscar como ciudadanos y como ciudadanas, pues esta como lucha de derechos. ¿Tú qué opinas? Pues sí, la verdad comparto mucho de sus puntos. Me gustaría empezar con algo que el Banco Mundial y la propia ONU piensan, y es que asocian la democracia con el crecimiento económico y la reducción de la corrupción. Y bueno, creo que la democracia en países en vías de desarrollo creo que es sumamente más necesaria que en los países que ya están desarrollados, para mi punto de vista. Comparto que va más allá de un voto popular, porque la democracia impacta en nuestros derechos humanos, en la forma en la que vivimos día con día. Y pues bueno, también con democracia tenemos una forma en la cual podemos acceder a una mayor transparencia por parte del gobierno y una mejor rendición de cuentas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que la democracia es fundamental para una sociedad, pues buena, ¿no? Sí, de igual manera,
cada vez que nosotros exigimos más derechos es porque queremos vivir más en una democracia, ¿no? Pero situándonos un poquito más en el contexto, pues, en el que vivimos, realmente podemos ver que también hay un deterioro de esta democracia, ya que en el 2019, por parte de lo que es el índice de democracia de la unidad de inteligencia de The Economist, se analizó en 165 países y este estudio arrojó que el puntaje global promedio cayó a 5.44, siendo este uno de los puntajes más bajos que se ha tenido a lo largo de la historia, teniendo en cuenta que se ha realizado desde el 2006 en adelante. Pero viendo ya también lo que ha sido este revuelo en todo el mundo, hablando sobre este gran tema, ¿ustedes por qué creen que también cae la democracia? O sea, ¿qué han visto en otros países que también fragmenta esto y no podemos llegar al ideal que tenemos todos para ello? Creo yo que parte importante de lo que es la democracia y el por qué se ha caído es que estamos viendo que pues se está situando en dos polos diferentes, ¿no? Sea independientemente de cada país, pero en fin de cuentas hay una polarización, ¿no? Entonces puede ser que una persona que es de cierto bando diga como de, yo no voy a apoyar la iniciativa de este otro porque es del otro y solo voy a apoyar la mía. Que eso ya es un deterioro de la democracia, porque puede ser que estés en un solo bando, o que estés en un bando mejor dicho, pero aún así apoyar las ideas de otra persona en cierto rubro. Entonces creo que este deterioro se ha dado porque no hay una interdependencia entre los actores y entre las partes en sus ideas, y que realmente pues vaya, si solo estoy apoyando un lado y solo lo que dice un lado, pues qué diferencia hace de lo que sería un autoritarismo donde solo una opinión es lo importante, ¿no? Creo que retomando un poco esta parte de la polarización política que también pues existe, ¿no? Que justamente es lo que mencionas, o sea, dos bandos, dos divisiones, y que pues sí, o sea, recientemente en los años esto se ha intensificado. O sea, por ejemplo, aquí en México, o sea, aunque hay como pues diferentes partidos políticos, pero lo pudimos ver en las elecciones pasadas. Asimismo, pues en Estados Unidos, o sea, en 2016, creo que esta polarización también pues se vio reflejada, pues esta cooperación bipartidista y la parte de la gobernanza y la gobernabilidad. Pero otro factor que creo importante en el deterioro de la democracia tiene que ver con la violencia. Y pues, o sea, me quería centrar un poco más en esta parte, o sea, la violencia política que se ha visto, vuelvo a mencionar, en los pues recientes años, pero sobre todo la violencia política contra las mujeres, que se ha visto también qué es esta violencia política contra las mujeres o de género, pues esta parte de pues acciones o omisiones de personas, servidores públicos, etcétera, que sean como dirigidos por una mujer, es decir, es una violencia como, pues sí, como muy específica de género. Entonces creo que eso es otro elemento que ha deteriorado la democracia. Pero pues no sé tú qué opinas también, Jaime. Sí, la verdad creo que da puntos muy buenos, tanto la violencia como la polarización, pero yo agregaría dos puntos bastante contundentes, que es la corrupción, y junto con la corrupción, los escándalos que bien conocemos, la falta de transparencia en ciertos actos de corrupción, y creo que esto provoca que la gente ya no se siente identificada con sus gobiernos, ¿no? Ya no tienen no se identifican con sus gobernantes, y creo que eso debilita bastante la democracia. También, por otro lado, considero que la desigualdad económica y social es un factor sumamente importante para que la democracia caiga poco a poco. ¿Y por qué? Bueno, por la sencilla y simple razón de que cuando una población se siente que no tiene acceso a los servicios básicos, o que tiene un acceso diferente a otras personas, pues dice, como que se desmotiva, ¿no? Se desmotiva, exactamente, esa es la palabra, se desmotiva. Y además también el hecho de que también las personas sientan que no son iguales con la de enfrente, pues desmotiva mucho el tema de la democracia al menos en México, y me imagino que en todas partes. Claro, igual o sea, es muy interesante porque parece que fuimos como en círculo. Esta parte que mencionas, pues sí, como también se podría ver como en una parte de polarización entre los ciudadanos, ¿no? O sea, volvemos como a lo mismo, al final son dos bandos que no te sientes igual a otro, o te sientes como, pues sí, o sea, como excluido. Se crean dos entornos diferentes. Y es un círculo vicioso donde genera apatía. Sí. Apatía en la ciudadanía. Y pues para que realmente la democracia esté fortalecida, pues es justamente que todas las opiniones tienen un peso, todas las opiniones son válidas, y que todas las opiniones están trabajando en conjunto para generar soluciones que en conjunto les agrade a todos.
Y de igual manera, yo creo que ante toda esta discusión que estamos teniendo ahorita, existen grandes expectativas también de lo que es la democracia. Tan solo en América Latina, al llegar y ser como este ideal también de decir que con este régimen se va a acabar todos los problemas que existen, creo que finalmente nosotros vamos elevando también ese estatus y vamos idealizando lo que es cuando nos enfrentamos a cosas que realmente terminan por converger con todas nuestras opiniones, ¿no? Existe la violencia, como bien lo están mencionando, otras cuestiones también que vamos a ir ahondando en los próximos minutos. Y de igual manera, ustedes, por ejemplo, ¿cómo creen que las elecciones permiten también que haya una participación cívica y que tenga una legitimidad por parte del poder? Pues realmente los resultados electorales hablan mucho de las situaciones de los países, ¿no? No por nada la gente pues sí termina votando de una u otra manera. Si bien hay ocasiones en que se pueden dar o votos de castigo, o voto de desconfianza, o voto porque es el menos peor, a fin de cuentas termina exponiendo un sentimiento social, ¿no? Y pues este sentimiento social o esta parte social da el apoyo y la legitimidad de la persona a quien se termina advocando, ¿no? Claro, y es que creo que, o sea, la palabra clave es eso, o sea, en las palabras de elecciones te lo dicen, o sea, meramente es una elección, ¿no? Entonces, por parte de los ciudadanos, pues claro que es un reflejo social, político, pues incluso como creo que lo hemos visto aquí en México, o sea, de partidos políticos previos, o sea, todo este descontento social, ¿no? Pero creo que igual lo quería aunar un poco a esta parte de grupos y polarización y etcétera. O sea, creo que finalmente, como la democracia no acepta una exclusión, no acepta, en teoría, como no crea o no requiere estas barreras que impidan como el acceso a ciertos grupos, pues entonces finalmente creo que ahí es donde deben actuar la parte de las elecciones con los ciudadanos. Así es, la verdad que sí. A mí me gustaría agregar datos del Instituto Nacional Electoral, un órgano autónomo que tenemos aquí en México, donde habla mucho de la participación del voto popular, ¿no? Que yo creo que para mí, si no hay una legitimidad, pues tampoco hay democracia, ¿no? Hay que decirlo, me gustaría nada más decir los presidenciales, 2012... 63.14%, 2018 63.43% y el último reciente junio de 2024 61.4%. Entonces vemos que aún falta mucho que recorrer, ¿no? Sí, y esto no se acaba aquí, porque las elecciones también legitiman el poder al ser libres, justas y también transparentes. Pero bueno, terminamos por este bloque, nos vamos a una pausa musical y regresamos porque vamos a estar hablando del estado actual de la democracia hoy.
Bienvenidas y bienvenidos de regreso al programa especial de Frecuencia SEM. En este bloque hablaremos sobre la actual situación de la democracia mexicana. El primer rubro que vamos a dialogar será la dimensión de la democracia de la ciudadanía, que se compone de respeto de derechos y libertades políticas, el compromiso cívico de los mexicanos y el condicionamiento de las libertades por la inseguridad. La democracia de la ciudadanía es vital porque asegura que los ciudadanos ejerzan sus derechos y libertades sin temor. Al respetar la voz de los ciudadanos, se fomenta la participación en elecciones y decisiones, fortaleciendo la legitimidad del sistema democrático y promoviendo una sociedad equitativa. Abro el micrófono para evaluar cómo se vivió la democracia de la ciudadanía en el país. Pues a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención los elementos que se pueden utilizar para evaluarla, que esto podría ser lo que es el desempeño gubernamental frente a la pandemia, porque querramos o no, fue una situación que a todos nos paralizó por completo, paralizó lo que fueron los trabajos, nuestra vida diaria, y de igual manera la situación económica que se pudo haber vivido a nivel mundial, lo que es también el desempleo, la inseguridad, o también, por ejemplo, este proceso de vacunación, entre otros factores que también se fueron desencadenando desde lo que fue 2019 en adelante. Esto realmente también enriquece lo que es la democracia y también nos da herramientas necesarias como para saber en qué nivel estamos, ¿no? Y de igual manera, pues poder hacer estas comparaciones que existen entre otros países para saber en qué ranking nos encontramos, porque de igual manera es muy importante saber cómo es que podemos mejorar como país y también qué áreas de oportunidad tenemos, que es a veces de lo que menos se empieza a hablar como en estos programas, ¿no? ¿O ustedes cómo lo ven? Bueno, realmente para mí creo que hay que mencionarlo, es algo importante que pasó en la historia de nuestro país, que después de 200 años llegó la primera presidenta de México a gobernarnos y además una presidenta con mayor votos en toda la historia, ¿no? Entonces creo que es algo fundamental, importante de lo que estamos viviendo y eso nos da mucho hincapié a empezar a dialogar y analizar cómo es que se vive la democracia en nuestro país, ¿no? Y también poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué democracia queremos? ¿Y qué democracia hay? ¿No, Alexa? Creo que justamente, bueno, esta última frase creo que es un gran spoiler del final, justamente pues hacia dónde vamos, pero para ver hacia dónde vamos pues hay que ver justamente cómo estamos, ¿no? Y creo que al principio todo lo que mencionaste, Osvald, pues en esta parte de un factor clave para la democracia en México o para medirla en cualquier país, pues es también como ver esta parte de pues cómo están los derechos de sus ciudadanos, ¿no? En qué estado actual se encuentran, y es esta parte de, pues México se sabe que está en una situación crítica, ¿no? Censura con los medios de comunicación, feminicidios, como lo vuelvo a mencionar, como en el primer bloque, violencia política, y como todo esto que implica como, pues una democracia efectiva, ¿no? Y pues igual quisiera como dejarlo en la mesa para ver también, pues, qué opinan sobre ello. Yo basándome en el índice de democracia que realiza varios institutos aquí en México junto con el Instituto Nacional Electoral, ha habido un avance significativo de 25 puntos sobre la democracia de la ciudadanía, ¿no? Como puede ser la parte del condicionamiento de libertades por la inseguridad, libertades políticas y de compromiso cívico. Más que nada, muchos estados, sobre todo más del sur, han empezado a tener una mayor participación activa en estos aspectos. Aún así, en este mismo estudio, pues también se destaca que, si bien México ha progresado en estos niveles, a nivel interno, pues sigue siendo remarcados a nivel internacional, ¿no? Pero ven con buenos ojos que se siga esta tendencia a una mejora para ya llegar a niveles donde pues es justamente estos derechos y libertades den acceso a la democracia de la ciudadanía. Sí, y realmente también es importante ver, como tú lo mencionas, o sea, en las fronteras también cuánta democracia hay, ¿no? Sí. Porque estos territorios finalmente yo considero que son los que más, hay una mayor probabilidad de que se empiecen a comparar con quién está del otro lado, ¿no? No solamente en la frontera pues sur, sino también, por ejemplo, en la frontera norte, que esto al final es ver, por ejemplo, lo que colinda Chihuahua con Estados Unidos, pues prácticamente son dos realidades completamente distintas, ¿no? A pesar de que estamos viviendo América Latina o todo el continente, podemos ver que la democracia se usa y también se dice de maneras muy, muy distintas, y finalmente esto también creo que
de alguna forma termina enriqueciendo lo que es el término, porque el término no se queda fijo en todo lo que nosotros podemos estar platicando, sino que tiene diferentes variables, diferentes maneras de poder usarse, y eso también, pues lo vuelvo a repetir, ¿no? Enriquece lo que es nuestra percepción acerca de la democracia. Y creo que, bueno, también un punto que tocamos en el anterior bloque del deterioro de la democracia, ¿no? Pero que lo quiero volver a traer es esta parte de la corrupción. Esos son datos un poco más antiguos, de en 2022, si tienen más recientes también, adelante. Pero, por ejemplo, en 2022, por segundo año consecutivo, México se ubicaba en un pues estado de derecho debilitado, con todo como sus presiones gubernamentales y altos niveles de corrupción. Supongo que pues ahora también ha crecido todos estos factores. Y al final pues todo esto desestabiliza una democracia y pone como pues también pues sí, o sea, se ve una caída en el nivel democrático, no solamente en México, pero en América Latina. Y aquí hay otros datos, por ejemplo, en 2022, la región que más ha registrado como esta mayor recesión democrática fue Costa Rica y Uruguay con un 6.43 y Uruguay con 5.79 en 2022. Entonces, pues obviamente todo esto genera una falta de confianza pues en el gobierno y pues por esta percepción de la corrupción y sus instituciones que al final son como pues sí, como lo que podría salvarlo, pero si también estas se deterioran, también vamos a tocarlo un poco más adelante, ya me estoy adelantando, pero pues sí, o sea, al final pues no es como muy alentador, ¿no? Claramente. Sí, y fíjate que, bueno, yo regresando un poco más al tema nacional, hay que recordar que pasamos elecciones hace unos meses, en junio, y tuvimos una lamentable cifra de más de 30 candidatos asesinados en esta campaña electoral. Una cosa lamentable en el país y que afecta directamente a la democracia, ¿no? Veíamos noticias donde candidatos dejaban de ser candidatos por miedo a ser asesinados. A medio de represalias. Así es. Ahora también vemos y no lo hemos mencionado, el tema de que los poderes fácticos que tenemos en el país y en el mundo también afectan a la democracia, como el crimen organizado, las élites del poder económico y bueno, también hace apenas Alejandro Arcos, hay que recordarlo, presidente municipal, bueno, ya falleció, pero presidente municipal de Chilpancingo, a 6 días de estar en el cargo, lo asesinan y lo decapitan. O sea, es algo lamentable. Y empezamos con pues noticias bastante alarmantes. Y al final del día, a ver, el asesinato de un presidente municipal afecta directamente a la democracia, porque entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros que el candidato por el que nosotros votamos y pusimos ahí, pues va a velar por nuestros intereses, ¿no? Y eso ya no está pasando gracias a factores fácticos, ¿no? Me encanta cómo se fue manejando la plática y ahora entramos a otro tema que va en conjunto, que es la fortaleza de las instituciones y la democracia institucional, que como ya bien mencionaban, se componen también de la percepción de corrupción, de la rendición de cuentas, la estabilidad institucional y sobre todo que pues esta democracia sea segura, ¿no? La fortaleza de las instituciones es crucial para que la democracia sea transparente y garantice un ejercicio justo y responsable del poder. Como bien lo mencionas, pues no es un ejercicio justo y tampoco mucho menos responsable si a los candidatos están aún en un temor, ¿no? O sea, van a realizar acciones o no van a realizar acciones de campaña por miedo a represalias, o incluso al revés, que sus promesas de campaña no las cumplan una vez ya estando en gobierno, porque tienen temores que se generaron en la campaña. ¿Y por qué van a responder? ¿Si por algunos cuantos o por toda la población? Que claro, sí debería de ser, ¿no? Y, o sea, y también la parte de la percepción de la corrupción. Si bien actualmente faltan más datos más recientes sobre este año, pues la percepción de la corrupción nos hace que las personas tengan más seguridad en las instituciones. Ejemplo de esto, pues, continuando con la parte de la violencia que hubo en estas últimas elecciones, la percepción sobre la falta de eficacia de la seguridad pública, pues también hubo un efecto de que la democracia no estuviera de manera correcta y eficiente su ejercicio. Sí, y finalmente creo que también esto va mucho de la mano la percepción de confianza que tenemos con el cambio de poder. Porque muchas veces nosotros creemos que estos problemas se van a eliminar cuando haya alguien nuevo dentro del poder. Por ejemplo, a Claudia Sheinbaum creo que ahorita tiene muchas altas expectativas de lo que va a hacer su gobierno, y por lo menos podemos ver lo que fue su primer mes,
que ya prácticamente el viernes se va a cumplir su primer mes, cifras alarmantes de violencia, cifras y también momentos que movieron a toda la ciudadanía, ¿no? Empezar a hablar sobre los asesinatos, la violencia política, también lo que van a ser las reformas, que si por ejemplo lo que son los cambios dentro de la Suprema Corte de Justicia, esto finalmente también empieza a mover muchísimo lo que es el ambiente político y también este escenario, que al final también debería de ser como un llamado de atención por parte de las autoridades para decir, creo que algo está pasando y estamos haciendo algo mal, para poder tomar cartas en el asunto y que estas situaciones también puedan cambiar. Justamente. Y hoy justamente, pues todo lo que mencionas, pues, o sea, pues implica no solamente como el estado actual de nuestra democracia, sino también, pues, cómo lo vamos a ver en un futuro, ¿no? Y creo que es muy, muy interesante esta parte que dices. Digo, con Claudia Sheinbaum, pues ahorita ha estado en el ojo público, ¿no? Yo siempre he dicho que como por dos factores. Uno, porque pues apenas tomó el poder, y otro porque es pues la primera mujer presidenta en ocupar el máximo cargo en nuestro país. Y obviamente pues las mujeres en la esfera que estemos y en el papel que estemos desempeñando, siempre vamos a tener como todavía esta doble carga, ¿no? Entonces por eso yo siento que ha habido como más como por parte de los medios de comunicación o etcétera, como discusiones pues muy... Quisiera decir objetivas, pero pues no es así, ¿no? Siempre los medios de comunicación. Pero quería retomar también toda esta parte porque justo es como algo que se va como trayendo y cargando pues de cargos anteriores, ¿no? No es algo como que de la nada, por algo ahorita de repente ya haya como más muertes a periodistas, que esta violencia haya aumentado, sino que como tiene como todo un contexto detrás, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, creo que es esta parte de las instituciones y también podríamos preguntarnos si estamos viviendo en una democracia defectuosa, ¿no? Porque pues aunque tenemos instituciones que son democráticas, pues también con estos cambios significativos que se han enfrentado, pues también debemos de evaluar su calidad. Bueno, ya para finalizar, rápido antes de irnos, nada más mencionar también, vivimos ahorita un momento muy crítico, ¿no? Con la reforma del Poder Judicial, que más adelante discutiremos, ¿no, Oswald? Claro que sí, y en unos momentos vamos a regresar con ustedes. Soy Oswald Bañuelos, ahorita regresamos.
¿Qué tal? Soy Jaime Villa y bueno, estamos de regreso aquí desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, en este programa especial de Frecuencia SEM. Y bueno, en este bloque seguiremos analizando la democracia, ¿no? Pero este bloque va a estar más enfocado al tema de las instituciones, ¿no? Sabemos que las instituciones, son una base fundamental para una democracia, ¿no? Pero existen grandes amenazas y desafíos que yo las iniciaría de la siguiente forma. Y ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Polarización política, desconfianza pública, corrupción, militarización en la seguridad, manipulación electoral, populismo, autoritarismo, debilitamiento de las instituciones autónomas, violencia política, influencia externa de poderes fácticos. Y miren, quiero también mencionar que en el plan C de un partido aquí bastante popular e importante en México, Morena, pues viene una reforma a los órganos autónomos, ¿no? Donde instituciones como la COFESE, como el INAI, como el IFT, la Coneval, pues pretenden, mucha gente dice, desaparecer. Realmente no van a desaparecer, pero van a ahora pertenecer a dependencias del Estado, ¿no? Por ejemplo, el INAI pasaría a ser de la Secretaría de la Función Pública, o la COFESE pasaría a ser de la Secretaría de Economía, ¿no? Sin embargo, aquí creo que es muy importante analizar el tema de la autonomía de una institución, que creo que es fundamental, es necesaria. Pero también por otro lado vemos que estas instituciones carecen o han tenido acusaciones de corrupción, de nepotismo, ¿no? Y es por ello que también estas reformas pues dan cabida a que pasen. Y bueno, sabemos también que Morena pues tiene una mayoría calificada en ambas cámaras, ¿no? Y eso permite que pasen las reformas que se están poniendo, ¿no? Pero a ver, ustedes cómo lo ven, cómo ven el tema de las instituciones autónomas y qué les preocupa de ello también, ¿no? Creo que el planteamiento de que se esté haciendo estas reformas tiene una razón de ser. O sea, no por nada existirían. Y a mí me gustaría tocar ese tema primero, porque ya después de eso podemos dar opiniones sobre cómo podremos fortalecer estos errores que la sociedad ha encontrado, y es por eso que se ha propuesto, ¿no? O sea, no sale de la nada. Entre eso, como lo que mencionas, es la parte de corrupción y nepotismo. Porque bien, pues son autónomas y no responden a una autoridad mayor. La autonomía se busca que sea para que justamente no haya corrupción, pero dentro del gobierno, o que haya un favorecimiento al gobierno, ¿no? Sin embargo, pues faltan instrumentos para que no se dé la situación actual, que es que, tienen autonomía, pues esa misma autonomía la utilizan o se utiliza de manera que no estaba pensada, ¿no? O otro aspecto que tiene la parte de los órganos autónomos, al menos aquí en México, es la dificultad de competencias, ¿no? Caso concreto que me gustaría mencionar es el IFT y la COFESE, que ambas son de competencia económica, pero una específica para telecomunicaciones y otro para el resto de industrias, ¿no? Que si bien pueden en momentos dados, y ha tenido ciertas preocupaciones sobre su desempeño, dado que falta mucho que trabajen ambas y no se han visto resultados prominentes. Se han visto resultados, pero no diré que prominentes, pero igual tienen conflictos entre sí, y al ser autónomas tampoco se pueden llegar a resolver estos mismos conflictos. Creo que traigo 2 puntos a la mesa, a ver que después de su opinión. Pues uno, primero explicar como esta parte de autonomía en general, ¿no? O sea, la autonomía de las instituciones, pues es parte de su identidad, ¿no? Esta parte de toma de decisiones, de su estructura, de sus estrategias, sus políticas y su forma de gobierno. O sea, son básicamente una autonomía institucional, está como conectada con las normas, pero tiene como esta parte de, pues ser un contrapeso, ¿no? Sí. Al gobierno. Entonces, creo que esa es la palabra clave, contrapeso. O sea, la eliminación, como lo conocemos hoy en día, de estos órganos, pues que vayan a formar parte del gobierno, para mí, en mi opinión, pues algo sumamente preocupante, ya que socava, si bien no como esta parte de competencia económica, etcétera, u otros como elementos que podríamos ver, como lo mencionabas, ¿no? También esta parte de corrupción y transparencia, pues en realidad no tenemos elementos para juzgarlo, el cómo vaya a funcionar, porque pues algo que apenas está pasando, ¿no? Pero, pues sí pone o
siento yo que debilita esta parte de, pues, de unos principios de la democracia, ¿no? Al eliminar estos contrapesos que, pues, aseguran esta parte de rendición de cuentas o en el ejercicio de tus derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el INAI, pues, la protección de tus datos personales. No sé qué opinas tú, Sara. A mí me gustaría agregar, o sea, ¿por qué existen las instituciones? Porque finalmente son las que rigen el comportamiento de la ciudadanía y quienes ponen un orden dentro de nosotros. Si no existieran, realmente esto sería un caos. O sea, no podría haber, como dices, esos contrapesos, porque finalmente las instituciones no se van hacia un partido, no se van hacia alguna ideología. Lo que se supone que deben de hacer es que deben de ser pues autónomas y que también deben de ser pues originales en cuanto a sus ideas, ¿no? El INAI, por ejemplo, es un claro ejemplo de que finalmente se le da ese también peso a la ciudadanía para decir, si tú necesitas saber información que es pública, tú puedes venir a mis oficinas y finalmente también tener esta información y tú saber qué opinión te puedes formar finalmente después de ver los documentos que tú necesites o también tener este mecanismo de transparencia del gobierno que muchas veces se necesita, ¿no? En México creo que dentro de los últimos años esta transparencia sí se ha debilitado bastante, viendo que, por ejemplo, se ponen algunos datos, finalmente otras organizaciones e instituciones también muestran que ciertas falsedades o que se puede distorsionar. Entonces, al final, la importancia de las instituciones también es guiar a la ciudadanía para que ellos tomen conciencia de lo que está pasando y que también haya este valor dentro de lo que son los datos, que tanto nos importan y que tanto también reflejan cómo es que realmente estamos nosotros viviendo. Sí, justamente, a ver, creo que por todo lo que ustedes están mencionando, llegamos a un punto, en conjunto yo lo consideraría, de la importancia de las instituciones en un país. Si bien estas instituciones han tenido actos de corrupción, de nepotismo, lo que ustedes quieran, traigo a la mesa el caso de la COFESE, ¿no? Donde se le acusaba de actos, se le acusaba de favorecer a Heineken, por ejemplo, en términos monopólicos, ¿no? Y esta denuncia lo hizo Domo y Gabe. Uh-huh. Y fíjate, hay un pequeño comercial. El abogado que llevó este caso fue Cuello Trejo, un abogado que nos acompañará el 5 de noviembre aquí en el Tecnológico de Monterrey con la Sociedad de Alumnos de Derecho, ¿no? Pero miren, creo que aquí la pregunta más allá de esto es cómo fortalecer estas instituciones, ¿no? Tenemos una propuesta del gobierno que es pasarlas a entidades del gobierno. Y yo sí les preguntaré a ustedes, ¿cómo ven esta opción, no? Y también la otra es, o mejor ponemos más filtros, más investigaciones a los comisionados de cada institución autónoma, que podría funcionar. A ver, creo que también hay que aceptarlo. Estas instituciones sufren de corrupción y eso es un punto grave que demerita la democracia en nuestro país, ¿no? Pero a ver, ¿ustedes cómo ven este tema, no? ¿Es una propuesta viable o no viable? A mí me llama la atención, o sea, porque justamente, retomando la parte de contrapeso que mencionó Alexa, pues, o sea, estas instituciones son un contrapeso, ¿no? Pero son parte del gobierno, y el gobierno realmente es el contrapeso de la iniciativa privada que tiene una relación asimétrica de poder económico, ¿no? Y es el gobierno quien les pone los límites. Entonces, creo que la manera de fortalecer a estas instituciones, pues es justamente esa, ¿no? O sea, entender que son parte del gobierno y entender que el gobierno es el contrapeso que limita a la iniciativa privada para que no sobrepase los derechos, ¿no? Casos de este tipo, pues los tenemos como el de Telcel, como el de Usacell, o sea, donde, la iniciativa privada tenía sus acciones, sus formas de actuar, pero estaban pasando los derechos de otras personas y el gobierno es la medida en que debe reducir esto. Mientras estén esta separación entre gobierno e iniciativa privada, que es lo que se ha debilitado actualmente con estos institutos, es que se ha como difuminado esta parte de gobierno, ¿no? Y dicen, no, pues somos autónomos, pero también, o sea, hay que recordar que son gobierno, ¿no? Y al estar en un punto intermedio, es que no han podido demarcar bien y hacer de la mejor manera sus tareas. Fíjate, más allá de la división entre el gobierno y los institutos, a mí me gustaría más un trabajo en equipo, ¿no? Pero a ver, ¿tú cómo lo ves, Alexa?
Pues yo iba a mencionar más que órganos autónomos, o sea, ya me quería poner en otra materia que es lo de las reformas constitucionales. Y creo que para ejemplificarlo muy bien es esta parte de la reforma al Poder Judicial, ¿no? O sea, claramente pues se necesita un cambio, ¿no? En esta parte de, para que al final de cuentas la democracia y los ciudadanos confíen en su gobierno, pues ni se necesita transparencia, rendición de cuentas, esta parte de, pues sí, disminuir la corrupción, ¿no? Y no es que el cambio sea malo, no es que no se necesite una reforma, en este caso de la reforma al Poder Judicial, pero creo que los mecanismos los métodos actuales, pues no son como, pues sí, lo mejor, porque vuelvo a lo mismo, al final es lo mismo, hay una división de poderes, ¿no? Hay esta parte de contrapesos, y al integrar, por ejemplo, en esta parte, pues a los jueces en cuanto al poder ejecutivo, pues entonces, o sea, cosas como el juicio de amparo a las autoridades, o sea, esto, pues entonces, ¿quién te va a juzgar, no? Y pues ya se van a ver como pues con tus propios intereses. Entonces, creo que en esta parte de un fortalecimiento al poder judicial, tiene que pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, lo comentábamos en algún programa con expertas, juezas, magistradas, pues ellas no estaban como en contra de una reforma en general al Poder Judicial, ¿no? Mencionaban, tenemos que tener un cambio sí o sí, ¿no? No, este no lo es, claramente, pero en esta parte del cambio o el fortalecimiento, pues era como algo que puede trabajar el Ejecutivo y el Judicial es desde las fiscalías, ¿no? En esta parte de investigación y etcétera. Pero si no hay un buen filtro desde ahí, también lo comentabas tú, Jaime, si no hay un buen filtro con el ciudadano y esas instituciones, pues claro que el ciudadano, pues no, o sea, el entendido que va a tener de todo el proceso judicial va a ser de la primera atención. Entonces, creo que desde etapas así es donde se podría ver esta colaboración entre los diferentes órganos. Yo lo veo también desde la parte que el talón de Aquiles de todos es la corrupción. O sea, viéndolo desde donde quieran, que si hay reformas, que si se trata de mejorar la calidad institucional, siempre está de la mano con la corrupción y poder combatirla. Finalmente creo que es una tarea como muy, muy fuerte, pero pues el programa no se acaba aquí, entonces podemos seguir platicando de esto, ¿o tú cómo ves, Jaime? Totalmente, y podemos seguir debatiendo el tema de, por ejemplo, del Poder Judicial en el próximo bloque. Vamos a una pausa musical y regresamos con más de este programa especial.
Estamos de regreso ya en nuestro último bloque de nuestro programa especial de Frecuencia SEM. Soy Alexa Gutiérrez y para este último bloque vamos a hablar sobre el futuro de la democracia, en el cual pues para hablar de un futuro de la democracia tenemos que definir cuáles son las condiciones necesarias para asegurar que ésta perviva. Y como primer punto, que ya lo hemos hablado en el anterior bloque, pues uno de las claves para que la democracia perviva es las instituciones democráticas, las cuales son pues los pilares de esta, donde se sostiene a una sociedad libre y justa. Y al final pues esta parte de las instituciones, pues que incluye esta parte de un sistema electoral, un poder judicial, cuerpos legislativos autónomos, órganos autónomos, y yo, ojo en esto de autónomo, y obviamente pues todo esto en una época de polarización política y desconfianza pública, donde finalmente pues la solidez de las instituciones y su integridad es lo que lo van a volver aún más cruciales. Pero a ver, ya pongo todo esto que mencioné aquí en la mesa para el debate que continuamos sobre esta parte de instituciones democráticas. Adelante, Osvaldo, yo te veo con muchas ganas de participar. Pues es que estaba pensando ahorita en la pausa que tuvimos que hay una parte que se contraponen de ideales políticos, ¿no? De filosofía política, que es la parte de la democracia y la parte de la profesionalización, ¿no? Digamos que en una parte puede ser como de queremos a los mejores perfiles, vamos a hacerlos con este rubro, vamos a seleccionarlos de tal y tal manera, con estos métodos, pero esto pues elimina la participación de otras personas, ¿no? O sea, del conjunto, del vulgo, ¿no? Si se puede decir de esa manera. Pero, o sea, también tiene problemas de subjetividad que pueden llegar a ser. Entonces tenemos que puede ser la parte de la subjetividad y falta de participación, o la democracia, que es que todos podamos decidir, y generalmente cuando todos decidimos, se llegan a consensos que perpetúan la convivencia pacífica, ¿no? Entonces la parte de las instituciones democráticas tienen esta dualidad, ¿no? Sobre las mejores posturas o los mejores candidatos, o la parte de la participación y el consenso en los aspectos que toquen estas instituciones. Yo lo veo también desde la parte que, como bien lo mencionas, la participación debe de ser informada. Siempre debemos de estar al tanto sobre qué es lo que está sucediendo y no realmente hacer de nuestro voto algo que realmente no nos representa. No por decir, pues es que tal partido puede ganar si yo voto, hay votos que son menos importantes. No, o sea, realmente la participación lo que debe de reflejar es tu postura y también con qué persona, con qué movimiento, con qué partido te sientes más cómodo e identificado. Si finalmente nada más estamos haciendo como estos ejercicios al aire, no sirve de nada. Entonces es importante que también la ciudadanía lo tenga presente y también sepa por qué lo está haciendo, ¿no? O sea, que tenga argumentos sólidos para poder también discutir con otras personas, que es muy válido esta parte también de tener posturas diferentes, porque finalmente esto hace también la democracia, ¿no? Empezar a dialogar entre nosotros y realmente también ver quienes tienen una postura completamente distinta a la nuestra, quienes están tal vez hasta de nuestro lado, por así decirlo, pero es importante que todos estemos informados sobre las elecciones que estamos realizando. Sí, la verdad, creo que el gobierno siempre debe garantizar una participación universal de los ciudadanos, del pueblo, para que haya una democracia buena. Y esto, me trae mucho a lo que estamos viviendo actualmente en el país, ¿no? Esta polémica reforma al Poder Judicial, donde la pregunta es, ¿hay democracia o no hay democracia, no? Y vámonos a un punto de la reforma, que es el voto de jueces, magistrados y ministros, ¿no? Donde, al final, en el artículo 39, pues establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, ¿no? Pero por otra parte decimos, no, es que eso afecta también a la división de poderes, y ahí está el verdadero debate de esta situación de la reforma. Ahora, a ciencia cierta, la verdad que esa reforma democratiza el Poder Judicial, pero aquí la pregunta es, ¿qué democracia queremos? ¿No? Porque queremos democracia, pero por otro lado están vulnerando la división de poderes en el país, y además decirles también que
ya en México 8 de los 11 ministros han presentado su renuncia a la Cámara de Senadores, ¿no? Lo cual es muy impactante, sí. Lo cual sí. es muy impactante y nunca había pasado. Ahorita iba a retomar 2 puntos que tocaron en esta parte de, pues, ¿qué democracia queremos, no? Y me resonó esta parte que él mencionó, Osvald, sobre, pues, ¿queremos a los mejores preparados o queremos también un consenso ciudadano, no? Siento que la democracia finalmente lo estamos viendo, o con esta parte, si lo vemos como parte de consenso, la veríamos como solamente democracia, como derecho al voto, ¿no? Y ya, como que solamente se queda en lo plano. Pero si vamos como más a fondo, pues es que al final la democracia lo que busca es, pues, una forma de convivencia justa, armónica, en donde se respeten como los derechos humanos, ¿no? Entonces, también vuelvo a lo mismo, o sea, sí tiene que haber cambios en nuestro México actual y en diferentes países, pero creo que no hay que poner como democracia solamente como un hecho de un voto y llegar a un consenso, si finalmente esto te va a vulnerar a ti como ciudadano. Pues ahora, uniendo un poco la parte de la participación informada, pues es lo que se buscaría en la parte del voto, pues que no vulnere derechos, ¿no? Realmente, para que la democracia esté funcionando, pues es la parte de la participación activa, porque de esa manera realmente se hace un consenso de voluntades de la soberanía de las personas, ¿no? Entonces tenemos en este aspecto que, pues, que la información aquí es clave, ¿no? Sea que se mantenga siendo de la persona informada, de que sea del candidato o de las personas que lo van a elegir. Como mencionaba Jaime, a ciencia cierta, pues sí es un ejercicio que democratiza. Me parece un ejercicio interesante porque no se había dado en la historia la parte de la elección de jueces. Y pues mantengámonos al tanto de este tipo de iniciativas que algunos apoyan, algunos atacan, pero a fin de cuentas son posturas que podemos terminar analizando y aprendiéndolas para mejorar. Claro, y es que al final creo que pues tenemos que entender que la democracia no solamente pues el ejercicio de tu derecho al voto, ¿no? Sino también la capacidad que tienes tú como ciudadano de influir como en estas decisiones políticas y de tu país. Sí, y también pues que toda la sociedad, aunque es difícil a veces encontrar información porque muchos medios se contraponen, es importante también nosotros estar distinguiendo sobre qué es lo que realmente queremos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente esperamos de nuestro país? No solamente de México, sino también del mundo, porque la democracia la construyen finalmente todos. Entonces creo que esto es algo muy importante, que toda nuestra audiencia lo escuche y que también tenga en cuenta que siempre es bueno estar preguntando. Pregunten de todo para poder informarse de la mejor manera posible. Muchas gracias. Así es. Pero yo nada más agregaría que la democracia debe ser donde un ciudadano se siente identificado con el que lo gobierna. Y creo que mientras pase eso, vamos a tener una democracia totalmente excelente. Claro, y democracia es la que nosotros estamos haciendo también en la actualidad. Y justamente pues el nombre de este último bloque, pues el futuro de la democracia, ¿no? También pues lo que le va a tocar a nuestras futuras generaciones. Pero bueno, este fue el programa especial de Frecuencia SEM con motivo del próximo proceso electoral de Estados Unidos. Estuvo con ustedes Alexa Gutiérrez, Sara Terrones, Osvaldo Buñuelos, Jaime Villa, en producción Pedro Mora, Mariana Reondo y bajo la dirección de Gabriel Menchero. Y por último, me gustaría despedirme con una frase icónica de Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel y activista guatemalteca. La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otro objetivo. Es una condición que solo puede mantenerse si todo ciudadano la defiende. Muchas gracias.